La influencia es algo que es fundamental en nuestra vida porque yo personalmente pienso que todo lo que nosotros queremos construir, todo lo que nosotros queremos descubrir también, todo lo que nosotros queremos obtener en nuestra vida siempre va a llegar por medio de las relaciones. Para mí, Alejandro Londoño, el recurso a nivel externo más importante que nosotros tenemos para poder cumplir nuestros objetivos, para poder evolucionar, siempre van a ser las relaciones. Piénsalo de la siguiente manera. Todo el conocimiento que tú tienes en estos momentos llegó gracias a que alguien te compartió ese conocimiento, ya sea a través de un video, ya sea a través de un libro, ya sea a través de una conversación, ya sea a través de un cuestionamiento, o simplemente de una experiencia, una decisión que esa persona tomó y terminó impactándote a ti. Todas las oportunidades que tú deseas obtener y todas las oportunidades que tú has tenido a lo largo de tu vida, esas oportunidades llegaron por medio de otras personas. Todo tu crecimiento de una u otra manera va a estar siempre condicionado al campo o al contexto donde tú te estés relacionando. Entonces es fundamental que nosotros empecemos a dominar ciertas facetas acerca de la influencia, pero de una manera muy consciente. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que hay personas que confían más en ustedes mismos de lo que ustedes mismos lo hacen, porque personalmente eso es algo que también me pasó en su momento y gracias a que esas personas confiaron en mí, yo logré salir de muchas situaciones, digámoslo así, complicadas y de mucho aprendizaje incómodo que estaba viviendo en algunos momentos de mi vida. Entonces, honestamente, mis relaciones me han ayudado a progresar de manera significativa. Primero comencemos con definir influencia. Influencia, como yo lo entendí en algún momento gracias a un mentor, influencia como tal es la capacidad que yo tengo de moldear las creencias y los comportamientos de los demás a mis propios deseos. Es decir, de manera muy consciente, siempre vibrando en amor y multiplicando el amor, la capacidad que yo tengo de poder obtener lo que yo deseo gracias a ese recurso externo tan importante que son las relaciones. Y para eso yo necesito diferentes factores. Yo necesito primero que las personas crean en mí, es decir, necesito generar una confianza y todo lo que nosotros hoy en día ya conocemos, ¿no? Generar confianza, generar empatía, tener una visión para que las personas puedan creer en nuestra visión y demás, ¿vale? Entonces definamos influencia como la capacidad de moldear las creencias y principalmente los comportamientos de los demás según nuestros deseos. Mira que acá hay un orden específico y es que primero van las creencias y después van los comportamientos. Como nosotros entendemos desde la programación neurolingüística, nuestros comportamientos siempre van a ser acordes a las creencias que nosotros tenemos. Entonces lo que te estoy diciendo con esta frase, con esta descripción aquí, es lo siguiente. Tú no vas a poder hacer que las demás personas hagan lo que tú quieres que hagan hasta que tú no aprendas a hacer que ellas cuestionen sus más profundas creencias. Porque la influencia empieza a partir de que yo empiezo a cambiar la perspectiva de la vida de las demás personas y a partir de ese momento, como consecuencia natural, como resultado, voy a conseguir que las demás personas terminen haciendo algo que yo deseo que ellos hagan. ¿Sí? Entonces nosotros muchas veces nos enfocamos desde la fuerza, llamémoslo de alguna manera, muchas veces nosotros nos enfocamos desde la fuerza a hacer que las demás personas cambien, a hacer que las demás personas modifiquen sus conductas, porque nuestro juicio y porque nuestra percepción está que esa no es la mejor manera de hacer las cosas según nuestro propio juicio. Entonces nosotros buscamos todo el tiempo por medio de la fuerza hacer que esas personas modifiquen su conducta. Cuando no entendemos, o sí lo entendemos, pero a nivel externo se nos olvida de que esas personas lo que están haciendo es honrando una creencia que ellos tienen. Entonces, si yo me voy a mirar mi vida personal y siempre he creído que para poder crecer necesito cuestionar mis propias creencias, lo mismo tengo que hacer con las personas que yo tengo al frente. En lugar de irme a modificar el comportamiento, que por lo general eso termina siendo un proceso muy tedioso, muy desgastante, inclusive también de mucha impotencia, voy a hacer de una manera muy precisa que las demás personas aprendan a cuestionar sus más profundas creencias. Entonces esta formación no se trata específicamente de cómo hacer que las personas hagan lo que tú quieres que hagan. Esta formación específicamente se trata de cómo aprender a influenciar en la vida de las demás personas a tal punto de que ellas se aprendan a cuestionar sus creencias y desde ese cuestionamiento puedan terminar ejecutando ciertas acciones que tú deseas que ejecuten. Vamos a trabajar 3 aspectos fundamentales. El primero de ellos es crea, multiplica y comparte tu energía. Y aquí ya estoy hablando específicamente del autoconcepto.
Pregúntate primero desde dónde haces lo que haces, y esta pregunta sé que la hemos escuchado un montón de veces, sin embargo siempre es fundamental. ¿Desde dónde haces lo que tú haces? ¿Haces lo que haces porque consideras que eso te hace feliz o haces lo que haces como una expresión espontánea de tu propia felicidad? ¿Qué significa esto? Una cosa es que tú me digas, es que yo soy formador, es que yo soy entrenador y esto fue una experiencia personal porque siento que esto me ayuda a ser feliz. ¿Sí? Siento que esto me ayuda a ser feliz, siento que esto me ayuda a sentirme pleno, pero resulta que cuando empezamos a estudiar los niveles de conciencia de Hawking dice que como tal el proceso por el cual yo vivo el deseo es desde la esclavitud. ¿Qué significa eso? Que algo que te gusta a ti, que te genera mucha pasión porque eso te convierte en alguien feliz, tú siempre vas a estar siendo esclavo de ese proceso específico para poder encontrar tu felicidad. Es decir, que desde el primer punto, es decir, porque te da felicidad, tú siempre vas a necesitar que debes de hacer algo, siempre vas a sentir que debes de hacer algo para poderte sentir pleno. Es decir, que todo el tiempo tú estás esperando generar una emoción para poder ejecutar una acción. Y cuando nosotros estamos esperando sentir una emoción para ejecutar una acción, en ese momento nosotros estamos siendo prisioneros de nuestro estado emocional. No estamos entregando nuestra vida a la conciencia, sino que le estamos entregando nuestra vida como tal a la emoción que nosotros estamos sintiendo. Y es allí donde muchas veces eso que tú amas tanto puede que con el paso del tiempo o hayan días que no te generen tanta satisfacción, hayan días que no te genere tanto disfrute, hayan días que no te genere tanto placer. Hayan días que no te genere tantas ganas de seguir descubriendo en quién más puedes llegar a convertirte, porque tú sientes que tú no eres feliz, pero tienes que levantarte todos los días a generar tu propia felicidad. Entonces, este primer espacio específico, este primer pilar específico de la influencia tiene que ver con la imagen que tú tienes de ti mismo y por ende la imagen que tú estás proyectando. Tú puedes ponerte un personaje o puedes ponerte un disfraz construido por ti mismo que al principio es necesario porque como tal todos empezamos a vivir un proceso de construcción y de crecimiento y de descubrimiento también y por ende necesitamos forzar las cosas. Pero cuando nosotros nos quedamos en ese estado, siempre vamos a sentir que no es suficiente, siempre vamos a sentir que necesitamos hacer algo más para poder obtener aquello que nosotros deseamos. Es decir, que nosotros perseguimos la felicidad en lugar de expresar la felicidad. Cuando yo vivo la vida como una expresión espontánea de mi estado interno pleno y de mi estado interno completo, yo salgo a trabajar, salgo a hacer ejercicio, salgo a relacionarme, porque esas son acciones genuinas que haría alguien que ya se siente feliz. Esas son acciones genuinas que haría alguien que ya se siente pleno. Y desde allí, lo que sea que tú hagas, cualquier proceso que tú vivas en tu trabajo a nivel personal o a nivel social, deja de ser un desgaste. Porque lo estás haciendo como una expresión, como te lo decía ahora, como una expresión espontánea de tu propio estado interno, de tu propia felicidad. Entonces, lo primero es que tengas en cuenta el desde dónde partes. Lo partes con una necesidad de generar reconocimiento y de generar aprobación, o partes el querer ejercer influencia desde una postura de como soy feliz, quiero compartir mi felicidad, quiero multiplicarla y compartirla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la creé. Entonces está en ese orden. Primero crea tu felicidad, después busca multiplicarla a través de las prácticas diarias que tú ejecutas, trabajo, ejercicio, relaciones, vida social, estudios, conocimientos, en fin. Y cuando ya multipliques esa energía que tú ya tienes, empiezas a compartirla con las demás personas. Entonces, cuando yo salgo a ofrecer mis servicios, yo no ofrezco mis servicios como una oportunidad para que mis participantes obtengan algo. Sí, comercialmente es lo que se debe hacer, pero esencialmente yo lo que le estoy diciendo es, yo voy a ir a multiplicar lo que yo ya soy a través de ese participante. Si ese participante me dice que sí, espectacular. Y si ese participante me dice que no, igualmente espectacular. Porque no necesito una aprobación a través de un sí, a través de una venta para yo considerar que soy un gran profesional. Porque de por sí mi vida ya lo vivo con propósito, con todo lo que ello implica. Entonces, cuando hagas tus ventas, claro, ofrece algo específico porque ese algo específico es lo que te permite a ti marcar una orientación y es como una brújula que te permite saber hacia dónde vas. Pero lo más importante es lo que tú estás expresando a través de ese acto específico. Vamos con el segundo pilar, ¿sí? Enséñale a la gente a cuestionarse. ¿Por qué es importante que nosotros le enseñemos a la gente a cuestionarse?
Mira lo siguiente. ¿Por qué crees tú que en el mundo hay tantos avances científicos, hay tantos avances en el campo de la medicina, en el campo inclusive de tantos avances militares, tantos avances tecnológicos? Porque el mundo constantemente está cuestionando esas cosas para poder encontrar una mejor manera de cumplir el mismo objetivo. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces nos pasa a nivel espiritual, que nosotros adoptamos ciertas prácticas y no nos atrevemos a cuestionar esas prácticas porque tenemos una relación acerca de que cuestionar es malo, entonces nos estancamos en nuestras propias prácticas internas de reprogramación mental, de espiritualidad, de conciencia, como tú lo quieras llamar. Porque como algo me funcionó, creo que ese algo me va a funcionar el resto de mi vida. Entonces desde allí yo genero estancamiento. Así como yo cuestiono el mundo, también tengo que cuestionar mis prácticas más esenciales. Y cuando yo de una otra manera hago que las demás personas se cuestionen, en ese momento yo le estoy diciendo a las personas, yo tengo algo interesante para ti. Piénsalo de la siguiente manera. Los referentes que tú sigues hoy en día, sea quien sea, de una u otra manera te han enseñado a cuestionarte. Porque te han dicho que existe una manera diferente de vivir la vida y que puede llegar a ser mejor de la que tú estás viviendo en este momento. Y es por eso que te enganchan, y es por eso que te atrapan, y es por eso que te envuelven. Porque hay una pregunta constante y es, ¿yo puedo llegar a vivir la vida de una mejor manera? ¿Yo puedo llegar a pensar de una mejor manera? ¿Yo puedo llegar a relacionarme de una mejor manera? ¿Qué tal que lo que yo creo que es en realidad no es? Y esta es una parte en la cual nosotros le tenemos demasiado miedo porque sentimos de una otra manera que si cuestionamos a las demás personas nosotros vamos a entrar en conflicto. Pero resulta que nosotros entramos en conflicto cuando nosotros empezamos a imponer nuestras ideas. Cuando nosotros empezamos a generar cuestionamientos, le damos la posibilidad a la persona que tenemos enfrente de elegir si cree o no cree en lo que nosotros creemos. Entonces, ¿cómo yo ayudo a que las demás personas se cuestionen a sí mismas? Lo primero que necesito es relacionarme con las demás personas. Relacionarme con las demás personas. Y relacionarme con las demás personas parte de una pregunta tan simple y es, ¿por qué estoy rodeado de estas personas? ¿Qué es lo que me llevó a mí en un comienzo a quererme relacionar con esta persona? A quererme relacionar con mi socio, a quererme relacionar con mi pareja actual, a quererme relacionar con mis amigos, a quererme desenvolver de ese contexto. Si yo no entiendo el por qué hago las cosas, mucho menos voy a poder saber cómo poder dirigir esa fuerza de la influencia que quiero ejercer en esta persona. Y básicamente relacionarme con las personas es aprender a hacer preguntas, es decir, interesarme por las demás personas. Preguntar en lugar de juzgar. Si algo que yo estoy viendo choca con mis creencias, yo puedo preguntar, ¿qué te llevó a ver la vida de esa manera? ¿Qué te llevó a cerrarte ante el mundo? ¿Qué te llevó a desconfiar? ¿Qué te llevó a ser una persona insegura? ¿Qué te llevó a ser una persona tan ensimismada o tan introvertida? Cuando yo empiezo a preguntar, empiezo a obtener información. Y desde esa manera voy creando apertura. No necesito que la otra persona esté dispuesta a cambiar. Yo mismo estoy creando esa apertura. Cuando yo veo una persona y entro con mi juicio, es que la vida es de esta manera y no es como tú la estás viendo, ahí siempre va a haber resistencia. Entonces, en realidad, preguntar es generar posibilidades. Entonces yo tengo una persona que está enfrente y yo empiezo a preguntar y empiezo a indagar acerca de su vida. Y cuando yo obtengo información, yo puedo hacer una pregunta. ¿Qué tal que lo que tú crees no es? ¿Qué tal que la vida sea diferente? ¿Qué tal que tú fuiste quien generó esos acontecimientos? ¿Qué tal que en realidad tú no te has dado el permiso de? Y cualquier pregunta que nosotros surjamos, ni siquiera necesitamos tener un listado de preguntas poderosas para poder hacer que la gente se cuestione. Cuando estamos conectados en ese momento, la misma información nos va brindando, nos va mostrando cuál es el camino al cual nosotros debemos de seguir. Enseñarle a la gente a que se cuestionen. Enseñarle a la gente a que se cuestionen. Esto ya no tiene que ver tanto contigo, tiene que ver con que tú aprendas a tener la habilidad de conectar lo que ellos buscan con lo que tú deseas. Y ahí tú vas a tener una gran oportunidad de influir en la vida de las demás personas. ¿Listo? Tercer pilar, desafía a las personas. Desafía a las personas. Mira esta frase que a mí me encantó. Nadie se atasca nunca, solo se pierde la perspectiva.
Esto es lo que sigue a generar un cuestionamiento, porque cuando yo estoy atascado, en realidad lo que está sucediendo es que no me he hecho las preguntas adecuadas para poder encontrar otros caminos. Es decir, que estoy sesgado y estoy completamente obsesionado con un camino específico. Pero cuando entra una pregunta que me hace cuestionar ese camino, yo amplío la perspectiva y puedo descubrir de que hay muchos otros caminos. Entonces el estancamiento en realidad es falta de preguntas poderosas que hagan que mi perspectiva se amplíe. ¿Cómo yo puedo desafiar a las demás personas? Haciendo que ellos generen proyecciones futuras más grandes. Y esto lo completo de una vez con esta frase. Para que ellos sean mejor de lo que son ahora a través de lo que ellos aman hacer. Para que ellos sean mejor de lo que son ahora haciendo lo que ellos aman hacer. Yo no puedo cambiar el que una persona ame algo, pero sí puedo hacer que esa persona se vea mucho más grande en eso, generando un impacto más profundo, teniendo mejores resultados, descubriendo nuevas facetas de su vida a través de lo que ya aman. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cuando yo ya tengo la información, cuando yo ya sé qué es lo que le gustan a las demás personas, en ese momento, a través de mi perspectiva más amplia, yo puedo generar expectativas. Es decir, ¿alguna vez te has visto de esta manera? ¿Qué te parece si empiezas a afrontar este desafío que te llevaría a tener estos mejores resultados? ¿Qué te parece si en lugar de hacerlo de esta manera, lo haces de esta otra manera que te hace disfrutar mucho más la vida que ya estás viviendo en ese momento? Siempre pensando en lo que a ellos les gusta. Principalmente porque eso es respetar que esa persona tiene perspectivas, memorias, historias, creencias, emociones diferentes a ti. Y todos buscamos crecer. Y cuando alguien nos permite a nosotros vernos a nosotros mismos desde una perspectiva más amplia, siempre vamos a estar enganchados con esa persona. Entonces, brinda perspectivas más amplias acerca de su carácter, acerca de su conexión y acerca de la contribución. Tres pilares fundamentales que los seres humanos buscamos siempre. Mejorarnos a nosotros mismos, nuestro carácter, ¿sí? Porque el carácter, hay una frase que a mí me encanta que dice, preocúpate más por tu carácter que por tu reputación, porque tu carácter dice quién eres y tu reputación habla de lo que los demás creen que tú eres, ¿sí? Entonces el carácter tiene que ver conmigo mismo, la conexión, la manera que yo tengo de relacionarme con las demás personas y la contribución, el impacto que estoy dejando en el mundo. ¿Sí? A través de la pregunta siempre invito a la otra persona a que se cuestione a sí misma para poder crecer, a que cuestione sus habilidades, siempre buscando que esa persona entienda que las cosas se pueden hacer mejor. A nivel de conexión, ayudar a experimentar una mayor unidad con los demás a través de lo que hacen, porque eso incrementa los resultados. ¿Sí? Y eso es algo que todos buscamos. Entonces, cuando yo le digo a las demás personas, es que tu actividad específica puede generar un impacto tan profundo en la vida de las demás personas que puedes crear una unidad alrededor de eso, para que todos experimenten unos mejores resultados. Y contribución, siempre llevarlos a que piensen en un futuro acerca de cómo ellos, a través de su desafío, pueden crear algo significativo para su vida.